Dios es bueno, amado. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Levante su mano arriba. ¿Qué le parece si le pone la mano al que está a su lado? Técnico, quédate conmigo aquí, por favor. No se me vaya el técnico, quédate aquí. Vamos a utilizar solamente el volumen. Sí. Aleluya. Póngale la mano al que está a su lado ahí. Quédate aquí conmigo. Ya la ecualización está bien, solamente el volumen. Gloria a Dios. Aleluya. Dame un poquito de volumen a esto. Solo volumen. Aleluya. Eso es. Poderoso Dios. Póngale la mano que está a su lado ahí. Padre, gracias por tu amor. Yo quiero que usted comience a declarar un milagro sobre la persona que está a su lado. Comienza a declarar un milagro ahí. A ti sea la gloria, Jesús de Nazaret. No hay nada imposible para Dios que tú y yo le servimos. Yo quiero que usted declare ese milagro sobre ese hermano que está a su lado. Aleluya. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la gloria, Dios. Sí, Señor. Comienza a declarar ese milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Nada es imposible para Dios. Eso. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Decláralo conmigo en esta hora. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Nada es imposible para Dios. Dígalo, no hay fronteras. No hay fronteras, no hay barreras, Nada que te detenga. Nada es imposible. Aleluya. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problemas que no pueda resolver. No hay problemas que no pueda resolver. ¿Por qué? Nada es imposible para Dios. Si tú quieres, levanta tu mano arriba. ¡Oh! Siento su presencia. Yo no sé si tú lo sientes, pero hay una gloria, hay una unción de milagro en este lugar. ¡Aleluya!
Levanta tu mano al cielo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Que hay una unción de milagro aquí que se desató. Oh. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo. Aleluya, déjalo. Ahí está la unción, ahí está el poder, ahí está la gloria de Dios, la unción sanadora. Oh, gloria a Jehová en esta hora. Esto es lo que yo estoy hablando, hermano. Esto es lo que yo estoy hablando. Gloria al Señor en esta hora. Aleluya, si provocamos, algo va a pasar. Yo se lo estoy diciendo. Aleluya, hoy este martes, aleluya, va a ser un martes de poder, un martes de gloria, un martes de milagro, un martes de sanidad. Levanta tu mano arriba y ora a Dios. Oh. Había un hombre que tenía un hijo, estaba lunático, estaba endemoniado, se lo llevó a los discípulos trabajaron con el muchacho, no pudieron hacer nada por él. Aquel hombre se lo trajo a Jesús y le dijo: Jesús, mi hijo, aleluya. Los demonios lo agarran, lo tiran en el fuego, lo tiran en el agua, lo revuelcan, ponen espuma por la boca, hacen con él lo que él quiera. Lo que el Señor Cristo le dijo: ¿tú crees que puede hacer un milagro? ¿Tú crees que puede ser libre? Aquel hombre le dijo: ayuda a mi incredulidad. Aleluya, en esta hora, escúchame bien, hermano. Hay gente que necesitan, aleluya, que se le hable de fe. Aleluya, porque hablan de fe, predican de fe, pero cuando llega el momento de actuar en fe, aleluya, cruzan los brazos, aleluya, y no operan en fe. A Dios hay que creerle, a Dios hay que creerle. Aleluya, ¿cuántos adoran la gloria de Jehová en esta hora? Hay que creerle a Dios, que Dios hará cosas grandes, que Dios, aleluya, sanará, que Dios hará milagros. Yo no sé si yo estoy hablando con gente de fe, pero yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta noche. ¡Oh! Dios mío, qué presencia. Cuando aquel hombre le dijo a Cristo: ayuda a mi incredulidad, le estaba diciendo: háblame de fe. Dile al que está a tu lado: háblame de fe. Hermano, yo no le permito a nadie que me venga a hablar negativo. Yo no le permito a nadie que venga a tronchar mi meta y mi fe. Hello. Yo no le permito a nadie, gloria al Señor, que venga a hablarme algo negativo, pero que yo he creído. Yo no sé, pero yo siento presencia de Dios en esta hora. Aleluya, aleluya. Que nadie, mira, toca el que está a tu lado y dile: que nadie te robe tu sueño. Díselo, alguien. Que nadie te robe tu sueño. Aleluya, porque hay un espíritu, mi hermano, tumba fe. Aleluya, que se ha levantado para robarle la fe a la gente. Aleluya, para robarle la fe al pueblo, para robarle la fe a aquellos que han creído. Aleluya, en esta hora, aleluya, que han creído, que le han creído a Dios. Yo cada segundo que pasa le creo a Dios. Por eso es que estoy aquí en esta noche. Yo puedo estar tranquilo. Ya mañana salgo para Puerto Rico. Hoy puedo estar tranquilo. Hoy puedo estar descansando. Aleluya, pero dije: no vamos a estar allá con los que vengan. Si vienen dos, con dos nos revolcamos. Si vienen cinco, con cinco nos revolcamos. Aleluya, esto no se trata de multitud. Esto se trata de gloria de Jehová. Alma, levanta tu mano arriba para Dios, que siento fuego de Dios aquí. Alábalo, que él está aquí. Alábalo. Ahí está, se lo estoy diciendo. Aleluya. Ahí está, para los que creen que Dios necesita un estadio lleno para moverse. Aleluya. Antes de yo venir para acá, yo estuve cantando un concierto en el Choliseo de Puerto Rico frente a 7,000 personas. Que esté aquí en esta noche, eso no me hace más y menos. Aleluya. Sigo haciendo la labor que antes puede grabar la gloria de Jehová. Levanta tu mano. Abasuira macata la basura. Regresando ahí aquí a Malabasura.